Bueno, muchísimas gracias. De verdad, para la muestra itinerante de cine, concluir con estas 3 noches de cine con una bella obra realmente es muy gratificante para nosotros. Y pues para continuar esta noche con nuestros invitados y con el foro que tenemos preparado, le doy la bienvenida a Diana Moreno. Ella va a ser nuestra moderadora esta noche, quien también se desempeñó como nuestra asistente de dirección en la producción. Hola Dianita, buenas noches, adelante. Hola Lore, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio y bueno, pues en esta oportunidad tengo el gusto, el agrado y el honor primero de hablar un poco sobre Alma, ¿no? Sobre este bello proyecto del que formé parte así en asistencia de dirección. Entonces les cuento un poquito sobre los premios, selecciones y reconocimientos que ha tenido este cortometraje. Alma es ganador de la beca de realización Relatos Regionales del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2017. Es ganador de la convocatoria Cultura Convoca de la Gobernación de Nariño en postproducción en 2018. Ha participado en 24 festivales. Es ganador del mejor cortometraje nacional en el Festival Internacional de Cine en las Montañas en Quindío, el mejor cortometraje nacional en el Festival de Cine y Video Comuna 13, La Otra Historia de Medellín. También es mención de honor en el Festival de Cine Verde de Barichara, Festiver, y en el Festival de Cine del Sur de Pereira. Es selección oficial en los siguientes festivales extranjeros: en el Bangalore Short Films Festival de la India, en el Festival de Cine de Alicante, en España, en el City Blue Film Awards de España, en el Festival Internacional de Cine de Lérida, Visual Arts Cine Futur de España, en el Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí de México, en el Festival Internacional de Cine Almirante Brown de Argentina. Y en los siguientes festivales colombianos ha sido selección oficial: en el Bogotá Horror Film Fest, en el Festival de Cine Comunitario Ojo al Sancocho de Bogotá, en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, en el Festival Audiovisual de los Montes de María, en el Festival de Cine Siembra Fest de Cundinamarca, en el Festival Encarrete Isleño de San Andrés, en el Festival de Cine de Jardín Antioquia, en el Festival de las Artes Visuales de Buga, en el Festival Itinerante Cine en mi barrio de Popayán, en el séptimo La Imagen de la Memoria en Medellín, en la muestra audiovisual Cincelejo Mi Cine, en el Panorama Nacional Festival de Cine de Corto de Popayán, corto de apertura en el Festival Internacional de Cine de Pasto en el 2019 y en la muestra itinerante de Cine de Nariño. Y también les contamos la última selección de Alma. Está seleccionado en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona. Esta es la última selección del festival. Y bueno, para iniciar este foro quiero darle una bienvenida a los participantes que han sido integrantes de esta producción. Bueno, a Lorena Insuasti, que ya nos acompaña, que es la productora del cortometraje, a Giovanni Insuasti, director y guionista, a Leomar Areva, grafía, camarógrafo, edición y colorización, a Arbey Enríquez, sonido y edición sonora, a Diana Oliva Basante, nuestra diseñadora de vestuario, a Manuela Paredes, quien realiza colorización final, a Luis Olmedo Tutalcha, la música original, a John Unigarro, el actor principal. Muy buenas noches a todos los participantes, a todos los miembros del equipo de Alma, y también pues saludemos a quienes no nos pudieron acompañar esta noche. Un saludo a Juan Argotti, nuestro diseñador de arte, a Heraldo Romero, Nicolás Santa Cruz, Vilma de la Cruz, Andrés Santa Cruz, a Byron Álvarez, y pues un homenaje para Vic López, actriz del cortometraje, que en paz descanse. Entonces, buenas noches y muy chévere pues contar con la asistencia aquí de este equipo con el que tuvimos la oportunidad de estar grabando ya hace unos añitos, y bueno, la idea es charlar en torno a toda la experiencia que representó Alma. Entonces,
vamos a charlar y yo quisiera iniciar con Giovanni, nuestro director, para que nos cuente sobre estos personajes de Alma, ¿no? Nina y su nieto. ¿De dónde surgen estos personajes y cómo inicia Giovanni a escribir alrededor de Nina y su nieto? Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a la MIC y qué chévere aquí encontrarme con parte del equipo. Un saludo muy fraternal para Diana, Manuela, Luis, John, Yadir. Muchísimas gracias. Para ti también, Diana, muchísimas gracias. Y bueno, para contar un poco de esto, eh, tenía dos referentes y uno era la nostalgia del campo. Nina le decíamos a mi abuela mamá Nina, porque es como el diminutivo de benigna. Ella hacía un poco de curar espantos y esto. Y ese recuerdo de la infancia era algo que yo quería contar de alguna manera, ¿no? Era esa nostalgia por un tiempo muy feliz. Y escribí un cuento que se llama Nina, que lo tengo en un libro que publiqué hace poco, que se llama Aliento, y ahí cuenta un poco la historia de un chico que se va a la guerra, ¿no? ¿Qué pasaría con esto de un nieto que se va a la guerra? Pero en el corto me faltaba como un elemento real para unir la historia, y al ser hijos de esta tierra, pues el conflicto nos marca. Y algo que yo lo tenía muy en la mente era un elemento del horror de la guerra que fue una noticia de un guerrillero que le cortó la mano a su comandante, lo mató y le cortó la mano y la llevó al ejército para reclamar una recompensa. Total, a este señor lo metieron preso. Pero entonces era como que esa historia me lograba hilar lo que yo, como ese sentimiento que traía, ¿no? Entonces de ahí es Nina, que además Nina significa fuego, por eso el Urkunina y todo esto. Y una forma de apagar este fuego que viene del monte, que es, o sea, la guerra, que simbolizada en su nieto, que viene de un camuflado, una forma de apagar esto es el contrafuego. O sea, Nina actúa como un contrafuego al fuego. Es sabido que, pues, que el fuego apaga el fuego, ¿no? Por eso a veces hacen incendios controlados para apagar el fuego. Se trataba de Nina, ¿no? Inicialmente era un personaje que era muy real y era una chamán. Ya al ir transformando la historia, pues se vuelve una curandera de almas, que es a lo que llegamos, y antes tenía la posibilidad de ella de hacerse invisible, por eso hay en la historia un árbol ¿cómo se llama este? De borrachero, que es algo muy mágico. Leía por ahí antes que lo del borrachero podía, para algunos chamanes o mujeres chamanas, volverlos invisibles. En este caso no era ya la invisibilidad, era que ella ya finalmente está en otro estado, pero así como que tuve esos dos personajes principales y de ahí los fui creando, ¿no? Y de ahí metí lo del niño, que también como para simbolizar una historia anterior de que ya viene curando, otra señora que aparece como madre, supuesta madre o aparente madre del niño, el comandante que pues está buscando su mano también para poder descansar y se va al monte a descansar. Entonces, de ahí surgió, hacia grandes rasgos, esa idea que la estuve madurando como unos 3 años. Vale, Giovanni, muchas gracias. Y ahora quisiera hablar con Lorena, ¿no? Porque es interesante cómo desde la producción retomas como o lees esta historia que hace Giovanni, cómo comienzas tú como productora a hacer esas tareas específicas de la producción hasta llegar ya a ese momento de tener a un equipo en un set. Bueno, gracias, Anita. Sí, pues la verdad fue bastante interesante. Fue la primera producción bastante grande que realizaba, porque dentro de la MIC había realizado producciones en los municipios, había colaborado con esto, pero ya fue realizar Alma, una producción muchísimo más grande y entender lo que quería Giovanni y encontrar
esto para que el cortometraje fuera lo que esperábamos. Fue muy divertido, fue muy lleno de retos, pero yo creo que las cosas se nos fueron dando. O sea, visitamos algunas locaciones. eh, Inicialmente, cuando nos dimos cuenta que muy cerca a una casa que nosotros pues visitábamos muchísimo, se encontraba la locación que estábamos esperando, o sea, nos estaba esperando. La locación nos estaba esperando, fue algo muy mágico, la encontramos tal cual como la queríamos y fue también algo realmente maravilloso que las cosas se nos dieran porque todo el equipo estuvo reunido al lado de la casa donde estábamos grabando. Entonces fue una producción eh, muy maravillosa porque todos nos acoplamos muchísimo, nos entendimos y trabajamos en equipo todo el tiempo, todos los días de rodaje. Y aparte, pues trabajando de la mano de Diana, con el tema del vestuario, que era lo que se buscaba, que era lo que se quería, con Juan Argotti, con el tema de arte, que cuidando cada detalle, buscando cada cosa que se necesitaba. Entonces fue una búsqueda maravillosa. Yo creo que estas son de las cosas que a mí me gusta hacer y me apasiona, el tema de la producción. Y pues realmente esto fue resultado también de todas las reuniones que teníamos como equipo de producción, donde todos planteábamos ideas y dábamos ideas para que las cosas resultaran. Entonces, pues yo creo que leí lo que buscábamos y logré encontrar, y pues de la ayuda de todos también, de mi equipo, del asistente de producción, el asistente de campo también, con quienes buscábamos las locaciones, buscábamos todos los elementos, todo lo que se requería. Y ya en el tema de cuando hicimos el rodaje, pues también contamos con el apoyo de personas también externas al equipo base y, y logramos una producción muy bella realmente. Vale, Lore, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con el equipo, quiero continuar con las personas que estuvieron como desde la etapa de preproducción y quiero darle la bienvenida a Diana Oliva, nuestra diseñadora de vestuario. Y hay un detalle bien especial en la propuesta de Dianita, que es el vestuario del personaje principal, ¿no es cierto?, de uno de los protagonistas. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, Diana, como de lectura, de trabajo con Giovanni, de llegar a la realización de este traje, que es un símbolo, ¿no?, que es bastante especial en todo el cortometraje? Hola, qué gusto escucharles, qué gusto verles, qué gusto que nos estén viendo también. Me alegra como poder conversar, ¿no? Y como que la virtualidad nos junte, pues, ¿no? Entonces, qué alegría. Gracias por la invitación. Sí, el traje de nuestro protagonista fue así un gran reto para nosotros, ¿no? Como pensar, como verlo. A mí algo que me encanta de ser diseñadora de vestuario es traducir, ¿no? Yo me siento una traductora realmente, una traductora de guiones y de sensaciones, y en especial en yo creo que un camino que lo nombraba Lore fueron las reuniones de preproducción, ¿no? O sea, como que fueron reuniones que nos acercaron a eso que queríamos, ¿no? A esos referentes, a eso a lo que queríamos llegar y lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, este traje es una intervención. Yo recibí un apoyo enorme de Johncito, con el que compartimos muchas cosas, ¿no? Desde el arte, nosotros trabajamos también en otros escenarios, entonces nos entendemos muy bien y creamos juntos cosas que nos gustan, ¿no? Cuando tuvimos este reto, yo le pedí que me ayudara también y bueno, como poder ir a reconocer el territorio, cierto que fue una cosa bastante hermosa, poder recoger hojas, ¿no? Recoger las hojas, recoger el musgo, el color, la textura, que es maravillosa porque pues es un regalo, ¿no? Y en tal caso ese era
eso es lo que cuenta la historia. La historia cuenta que él, o sea, que él no se le quita yo viendo el corto como que recordaba eso, entonces es bien hermoso como narra el corto el territorio a través de ese personaje, ¿cierto? O sea, como esas plantas que están ahí, pudimos como hacerlas sobre el vestuario, ponerlas, intervenirlas. Luego, gracias. Y luego todos ayudamos, o sea, estuvimos como una noche en la que todos ayudamos a intervenir el traje, después que, bueno, se hicieron como varias pruebas porque en realidad no era sencillo, no era un objetivo sencillo, ¿cierto? Como lograr esa minucia de intervenir ese traje así todo como vivo, que se viera vivo, ¿cierto? Porque eso fue lo que al final conseguimos, como que se vea esto, todo el musgo vivo ahí pegado en él. Entonces, como que fueron varias pruebas, ¿no? De recoger, de hojas que se secaron, de otras hojas que se volvieron a poner, hojas que se hicieron, musgos que se hicieron, ¿no? Con técnicas. Luego, como el aplique que le hicimos en el rostro, que lo hicimos con un sitio ahí en set, pues en locación. Entonces, para mí fue una experiencia enorme porque, digamos que eso, hacer efectos, ¿no? Trabajar el látex, trabajar como esto, así específicamente como lo hicimos con este traje, fue muy emocionante. Y creo que la compañía vital de todos, creo que también hace que las cosas resulten de la manera en la que se ven en el corto, ¿no? Y lleve estos resultados que tiene finalmente. Eso sería. Muchas gracias, Dianita. Y bueno, continuemos con John para que nos cuente sobre este personaje. ¿Cómo fue la construcción del nieto de Nina? Porque, bueno, fue como bien especial, cómo fue el trabajo con el guión, por ejemplo, con el director, y cómo fuiste construyendo ese personaje durante la etapa de rodaje. Hola, buenas noches. Muchas gracias pues por la reunión virtual que nos convoca Alma esta noche. En realidad fue un trabajo muy interesante, puesto que Giovanni no me dio a conocer el guión antes. Solamente durante el rodaje íbamos como en la charla y en la búsqueda y creo que la dirección allí es vital para encaminar unas acciones y unas formas en el encuadre vitales. Entonces, nada, pues con la complicidad de Giovanni también allí, se dio este personaje de una manera muy, muy loca, puesto que yo he trabajado en casi todos los campos del audiovisual, pero nunca como un actor principal. Entonces, valga también agradecer la oportunidad y por creer en mi trabajo y por la confianza también depositada en mi experiencia que me la ha otorgado el teatro, ¿no? Y en el teatro, pues también digamos que existen varias herramientas que son fundamentales para la actuación, aunque la actuación para la cámara es totalmente diferente. Existe pues varios métodos y varias formas que en realidad, gracias también a todo el equipo, gracias a Diana, a la producción y digamos a todos ellos, uno va captando recursos durante el transcurso del rodaje. Y pues con esta sorpresa de que Giovanni en cada día me iba soltando datos y yo de alguna manera iba creando este universo. Fue una experiencia muy bella y muy gratificante y de la que estoy orgulloso y de verdad agradecer a todo el equipo por haber hecho posible Alma. Muchas gracias, John. Y dentro de ese universo que crea Giovanni, que es Alma, quisiera continuar con Arbey, porque uno de los elementos vitales pues, en la cinematografía es el sonido. Entonces, Arbey, quiero que nos cuentes cómo representaste a través, cómo fue la construcción de esa propuesta sonora de Alma, de esos mundos que narra Alma desde el sonido. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí.
Bueno, tengo problemas de conexión, creo que vieron que desaparecía por momentos, ojalá no me traicione la red. Bueno, en el campo de sonidos fue, al tratarse de un proyecto de ficción, pues exige otras cosas. Yo vengo de una cultura del documental, donde el sonido es más orgánico, es más dado a la realidad de los sitios, el sonido es in situ. En estos proyectos de ficción, el sonido requiere un diseño, requiere pensarse. Y algo importante, pues, en este proyecto fue que Giovanni, como director, fue muy preocupado por el tema del sonido, que no es común en Nariño, no les interesa mucho. En Nariño es común la preocupación por la fotografía y creo que, pues, hemos visto muchos productos con una muy buena imagen. Entonces, este no es el caso porque Giovanni sí tuvo prioridad con el sonido, se preocupó, incluso hicimos jornadas extras y utilizamos un vehículo como cabina de grabación, como estudio de grabación, ¿sí? Ante las condiciones acústicas. Y si ustedes, si hacemos memoria, las condiciones de sonido acústicas, tanto en el interior como en los exteriores, eran complejas, siempre habían parlantes, siempre había música en las fincas aledañas y no se proyecta mucho, ¿sí? Se quería limpieza y bueno, eso de algún modo se logró, ¿ya? Pero siempre en este caso pues sí agradezco a Giovanni primero la confianza en mi trabajo, porque recuerdo que él me invitó a un grupo de trabajo, yo le comenté pues que estaba un poco delicado de salud y que no era posible, más sin embargo él dijo, no importa, ya te ayudamos, te colaboramos, ¿no? Pero acompañarnos. Entonces, sí, esa apuesta y esa confianza que ha mantenido Giovanni en mi trabajo desde que no tenía un cable, cuando se hizo Juan León, creo que son años atrás. Le agradezco a Giovanni, al igual que lo hacía yo, esa confianza en el trabajo y la persistencia, pues, con acompañarnos y ser cómplices. Y eso permite también un buen flujo de trabajo, porque en muchos casos la dirección se preocupa por la imagen y el sonido es un punto aparte que se defienda solo o en postproducción se soluciona, que es la frase de cajón que siempre hace. Este no fue el caso, nos preocupamos por hacer un buen trabajo y como hay varias imágenes desoladoras, un poco fúnebres, si se puede decir, el sonido tenía que corresponder a ello y tenía que ser más íntimo. Entonces hubo como algunos acuerdos donde como que intuitivamente pues llegábamos al mismo punto de cómo grabar, con qué intención. Y pues me parece que se hizo un buen trabajo acompañado desde la dirección siempre, ¿no? Incluso en la postproducción nos tomamos un tiempo porque no solo se trabajó el sonido directo, sino en la postproducción. El mismo director estuvo pendiente hasta de la grabación con Luis en la guitarra. Y entonces hay un proceso continuo de trabajo. Pese al reto de las locaciones, ¿hay algún reparo en algún momento que por qué si el corto habla todo el tiempo de muerte al final suena tanto pájaro? Perdón la expresión, fue así el cuestionamiento, ¿no? Y es una pregunta válida porque el silencio absoluto puede funcionar, quedaría muy bien, ¿ya? Pero acá se quiso manufacturar o texturizar un poco, cierto que todo es fúnebre, todo es muerte, pero al final en medio de esa muerte hay un sonido de vida, ¿ya? Funciona. Igual que la persona, me imagino, que hizo el reparo, con toda la autoridad también, que nos debe estar escuchando en este momento, la otra opción habría sido terminarlo con un silencio absoluto que también funcionaría, ¿ya? Entonces, en mi caso personal, pues vengo de una cultura del documental. Creo que ustedes que más o menos tienen idea de lo poco mucho que haya trabajado, la mayoría es documental. Pero en la ficción hay un reto interesante y creo que se hizo un buen trabajo. Obviamente, como todo trabajo, siempre va a faltar, pero hay una satisfacción, creo, del equipo y en mi caso que se trabajó bien tanto en el sonido directo. Silencio es un requerimiento tremendo, difícil de cumplir en muchos casos. El fastidio a veces de las llamadas en plena grabación
siempre es pesado. Sí, pareciera una sola llamada, pero de verdad que eso sí, cuando uno está en pleno rodaje y grabación, sí es complejo. Es otro escenario, es otra forma de actuar dentro del proceso de producción que se hace en estos proyectos de ficción. Y en la postproducción es un proceso totalmente diferente. En mi caso no podía distar de lo producido porque estuve en la grabación. Más sin embargo, se trató de alejarse un poco con tiempo, con espacios, para poder hacer un trabajo, una propuesta que corresponde que se hace en estos proyectos de ficción. Y en la postproducción es un proceso totalmente diferente. En este caso no podía distar de lo producido porque estuve en la grabación. Más sin embargo, se trató de alejarse un poco con tiempo, con espacio, para poder hacer un trabajo, una propuesta que corresponde que se hace en estos proyectos de ficción. Y en la postproducción es un proceso totalmente diferente. No voy a distar de lo producido porque estuve en la grabación. Sin embargo, se trató de alejar un poco de tiempo, de espacio, para poder hacer un trabajo. Hubo un retardo largo en el sonido, no sé qué pasó. Es el efecto de Alma. Estabas hablando Sí, telepáticamente. algo pasó, un retardo, ¿no? La distancia puede ser. Bueno, sí, sí fue pues una buena experiencia y agradecido con todo el equipo, especialmente con Giovanni. Incluso en el auto de él utilizamos como cabina, como estudio de grabación. Vale, Rey, muchas gracias. A ustedes. Bueno, yo quisiera darle el paso a Manuela Paredes. Hola Manuela, buenas noches. Y Manuela estuvo, digamos, formando parte de la etapa en postproducción y quisiera primero que nos cuentes qué es eso de la corrección de color, ¿no? Como una introducción, porque me parece que es un espacio bien importante para entender qué es la corrección de color y cómo esa corrección de color o cómo el profesional, el colorista, traduce, digamos, un guión y también de cierta manera pues tiene un diálogo, no sé si directo o indirecto con el arte, con la fotografía y con el mismo vestuario, ¿no? Cómo hace una persona y en tu caso tú, Manuela, para leer todo eso y hacer la propuesta. Bueno, primero buenas noches y mucho gusto a todo el equipo porque no habíamos tenido el gusto de conocernos. Creo que yo conocí a Dianita Moreno, a Diana Oliva también, creo que hace muchos años, a Giovanni, pero nada, mucho gusto y también muy agradecida por la oportunidad. Giovanni me contactó y me mostró el corto, a mí me gustó muchísimo de entrada. Creo que el reto ahí fue un poco crear una atmósfera acorde a lo que se estaba planteando. Tenía mucho verde, estaba obviamente uno, hay dos cosas diferentes, la corrección de color es una cosa y el color grading o la colorización, digamos, es otra, ¿no? La corrección de color, como el nombre lo dice, es corregir, como emparejar, es lo que antes se llamaba etalonaje. Entonces es como una primera etapa, una corrección primaria. Ya después crear un look, crear algo ya un poco más acorde, una atmósfera, eso es a lo que ya se le llama el color grading o la colorización. Entonces uno normalmente hace las dos cosas. El trabajo en este caso, pues Giovanni me contactó, lo vi y creo que hubo una búsqueda con Giovanni. Yo traté un poco de mostrar varias opciones. Obviamente el clima del lugar determina la temperatura en este caso, que estábamos buscando. Yo por lo menos desde el principio pensé en algo más bien frío. Creo que hice algunas pruebas que Giovanni revisó. Obviamente hay uno prueba cositas más cálidas, otras más frías, y vamos revisando. Creo que el momento en el que a mí me gustó este color en especial fue cuando lo vi en la toma de Hugo acostado, que se ve un poco gris y la piedra. Traté de usar también un poquito de bleach bypass, que es un proceso fotoquímico que se usaba antes, cuando era en película, en el que se retiene un poquito de la plata de la película. Entonces yo traté como también para resaltar la piedra y ganar un poquito de volumen, porque hay mucho, la naturaleza, lo frondoso que es sobre todo el plano en el que Hugo se acerca a la abuela,
porque uno ve un montón de matorrales y él empieza a salir lentamente de ahí. Digamos que cuando yo vi este color en esas dos tomas, creo que ahí fue donde yo tomé la decisión y creo que con Giovanni estuvimos de acuerdo. Hubo un par de opciones que teníamos, digamos, como las mejores opciones y esta, yo recuerdo mucho esas dos tomas por el volumen que se ganó, el volumen que se generó en las hojas, en las pieles y en la piedra, específicamente en ese plano cenital. Y parte de eso, o sea, ya hablando como de la estructura general del corto, también estaba teniendo en cuenta que teníamos como 3 etapas y, bueno, digamos que 2 etapas y algo en la mitad que era este plano cenital. Porque al principio tenemos como un amanecer que tiene unos tintecitos un poco más azules. El material original venía con un índigo, un azul un poquito más índigo, por el tema del amanecer y todo esto. Entonces traté de conservar un poquito ese tinte. Creo que hicimos por ahí un día para noche en el plano de la lluvia. Y traté de conservar ese frío más hacia el índigo hasta el momento en el que entra el plano del cenital que les comentaba, que ya es un poco más gris. Entonces refleja un poquito como más de la simplicidad y la inocencia pues de ese personaje que estaba pasando como a otro plano. Y después de eso ya es como esta atmósfera que yo sinceramente quería un poquito sacarla de la realidad, porque finalmente era como ese limbo en el que él se encontraba. Entonces, como cerrar los espacios, tratar de enfocar también la atención, eso es otra parte del proceso de colorización, en donde uno le da el nivel, digamos, correcto a las luces altas, a las bajas, a las medias, y además enfoca la atención en donde uno quiere que el espectador mire principalmente. Entonces, esa es, digamos, otra etapa en el proceso de colorización. Y ya hacia el final del corto, cuando aparecen estos otros 2 personajes que lo están buscando a Hugo, ya como hacia el final le propuse a Giovanni que saliéramos otra vez de ese mundo por un momentico y de una forma muy sutil también. No me parecía tampoco apropiado sacarlo completamente y cambiar drásticamente el look que veníamos manejando, pero sí generar un pequeño cambio como para terminar de enfatizar la premisa pues del corto, que es que estamos viviendo en una atmósfera que es este limbo y está al mismo tiempo pues con la realidad de estos otros 2 personajes que aparecen pues ya hacia el final. Otra cosita también que Giovanni fue como muy claro es en el plano donde aparece el título, en la hoja, hace este contraste con el rojo de la sangre, que también fue algo que a mí me gustó mucho y también estuve muy de acuerdo con eso, porque además ahí hay una armonía de color muy bonita, que es el verde y el rojo. Se complementan muy bien y también fue un detalle que funcionó muy bien en ese punto de la narración. Y pues también la elección sobre los tonos azul, verde y gris también vienen, creo que le iban muy bien con la historia, pues porque además del mismo clima, de la zona, de la geografía, era un ambiente como de calma también, como un infinito ahí, como el azul y el verde representan un poco esa calma, un proceso de sanación también, porque él entra en un proceso de sanación y el color verde y el azul y todos los tonos que están en medio tienen como ese significado y creo que ahí fue donde yo finalmente pues decidí que ese era una buena propuesta y creo que con Giovanni estuvimos de acuerdo en manejarlo así. Eso. Gracias, Manuela. A ustedes Muchas y muchísimas gracias por la oportunidad, muy buen trabajo el de todos, el traje, lo que estaba contando Dianita también, fue muy, muy interesante jugar también con esas texturas y tratar de fusionar y de apoyar ese camuflaje que estuvo muy bien planteado también. A todos felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Manuela. Y bueno, por acá está Luis Tutalchay, también nos acompaña ya Leomar, entonces quisiera primero hablar con Luis. Él es la persona que hizo la composición musical, digamos, de Alma, y quisiera que nos cuentes, Luis, hola, buenas noches, ¿cómo fue el proceso, ¿no? de esta composición?
fue a partir del guión, ya cuando el corto estaba finalizado, y a partir de que, digamos, te centraste para componer, de la historia, de las sensaciones. Bueno, hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y pues valga la oportunidad para felicitar a Giovanni y todo el equipo de producción de Alma, pues desde que se lanzó, bueno, desde que se hizo la primera función, creo que después ya no ha parado de estar en algunos certámenes y festivales pues importantes y no, pues qué gusto o sea, ser parte de este equipo y agradecerle a Giovanni y a todo el equipo igual, o sea, haber participado en este proyecto, ¿no? Bueno, pues la música no fue al final, como lo había dicho alguna vez anteriormente en otro foro que se hizo de Alma, en el que también me invitó Giovanni a participar, pues había mencionado que cuando él pues me invitó a ser parte del proyecto con la música, se hizo cuando ya casi todo pues estaba hecho, ¿no? Es decir, yo no participé en el proyecto desde el inicio, como la mayoría de ustedes, sino cuando ya todo estaba, pues prácticamente el borrador final, digamos, por decirlo así, de del corto, ¿no? Entonces, pues, y obviamente, pues, de alguna forma tenía que ser así para que yo pudiera introducir la música a la imagen, ¿no? Pues es un corto que casi no tiene texto, entonces había que de alguna forma, pues, es como, bueno, adecuar la música a la imagen, o sea, que vaya como junta. Entonces, pues en primer lugar, pues a mí, pues independientemente si hubiese hecho la música o no, el corto me gustó mucho por la temática, por todas estas cuestiones de historias que se han visto en Colombia y sí, sobre todo esa temática que es un poco difícil a veces de contextualizar para hoy en día, bueno, y cosas que aún siguen pasando, ¿no? Entonces, eso pues digamos que de entrada me llama la atención cuando miro el corto y luego también si como algunos del equipo han hablado, por ejemplo, de la imagen o del color o de estas situaciones que se ven mucho en el corto, pues eso es algo que me llamó la atención en la imagen digamos, sobre todo la fotografía con el actor principal, cuando sale, bueno, acostado en el suelo. Entonces, como que eso es lo que al inicio, pues no sé, como que me llama la atención para hacer una música como un poco densa en ese espacio, un poco diferente como la que suena al final, que es un poco más nostálgica, ¿no? Pero la de los otros apartes donde se desarrolla todo el corto, pues sí es un poco más, utilizo, digamos que en el lenguaje de la música, unas armonías un poco más densas, entonces generan una tensión, pero tiene que ver mucho como lo decía anteriormente, con la imagen o como con el color, como que me daba esa impresión de que era algo muy como la neblina de la noche, bueno, o de esta neblina que a veces suele ir cayendo a la tarde en algunos páramos. Y de hecho, pues cuando estas historias, pues donde se ha escuchado que han pasado algunas cosas que tienen que ver con esas temáticas, pues en realidad se han dado como en las montañas, ¿no? En la montaña y en los páramos. Pero sí, bueno, más que todo tiene que ver mucho con eso. Y lo del final, pues que es como que el tema que más es recurrente, que está sonando un poco más, tal vez pues es como una melodía muy minimalista, digamos, que siempre se está repitiendo y repitiendo, pues por también era como la intención esa, así de ver como pues este final que ocurre, que tal vez parece un sueño, o bueno, no sé, o estaban soñando, o estaban
en otro plano, digamos, no sé, de lo que es alma, ¿no? Creo que es donde se desenvuelve todo el corto, ¿no? Vale, Luis, muchísimas gracias. Y bueno, también estamos con Leomar, quien fue nuestro director de fotografía. También estuvo en el proceso de montaje. Y Leomar, hay algo bien particular en la propuesta de fotografía, que es esa cámara, ¿no? Que es muy evidente que está flotando, pero que es muy sutil también. Entonces, quisiera que nos contaras cómo nace esa propuesta de fotografía, ¿no? De esa cámara que está siempre en movimiento, como entrando, como saliendo, narrativamente que nos quiere contar y cómo se trabajó esa propuesta junto con dirección. Gracias, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, perfecto. Bueno, claro, la idea de la cámara flotante, pues, es como recrear, eh, digamos, el plano sugestivo de un alma, literal, como es el nombre del cortometraje, ¿sí? Entonces, crear como otro personaje a través de la cámara, que es un personaje prácticamente como si estuviera fisgoneando, espiando por ahí, como tratando de ver qué es lo que está ocurriendo en medio, pues, de ese drama que existe entre la mamá y el hijo, ¿sí? Que viene siendo pues como entre la vida y la muerte, ¿sí? Porque es como ese conflicto que existe ahí. Entonces, por eso esa cámara que se mueve así como con ese, que tiene que tiene como a ratos como esa pasividad, a ratos se mueve un poquito más, o a veces el plano es completamente fijo dependiendo del ritmo que llevaban las determinadas escenas. Asimismo, también se acompañaba pues un poquito con lo que son los contrastes. Contrastes entre las sombras y las luces, sean un poquito como literales entre ese conflicto entre la vida y la muerte y saberlos como destacar de alguna forma para que sepan resaltar. Y también otra cosita que se tuvo en cuenta cuando se realizó la paleta de colores fue que sea completa, o sea, más tirando como a colores fríos porque eran escenas que eran nocturnas, ¿sí? Y donde pues no teníamos como el suficiente equipo de iluminación para recrear las escenas que queríamos y por eso se recurrió pues a un formato, a un estilo que es la noche americana, donde lo fuimos haciendo directamente desde la cámara, no fue todo el proceso de postproducción, sino que la cámara ya iba con un balance de blancos que iba como diseñado para luego en postproducción hacer ese tipo de truco, por decirlo así, que es la noche americana. Entonces, por lo general, siempre se rodó con ese look para luego ya poder recrear pues de una forma más armoniosa pues el color que se quería dar. Obviamente pues también se había contrastado un poquito con colores cálidos como es en la escena que aparece en el cuarto de las velas y para que no sea un solo color que pueda parecer monótono, sino que haya también otros colores que se justifiquen y que den como una razón de lo que es para que se desarrolle en la historia. Vale, Leo, muchísimas gracias. Y bueno, queremos darle también un espacio a saludos y algunas preguntas que las personas están comenzando a realizar. Entonces, dice Juan Pablo Sánchez López, me encanta Alma, excelente trabajo, felicitaciones.
Nora Patricia Mejía, felicitaciones para Giovanni y todo su equipo. Jessica Díaz Nandal, es la muestra de las historias de nuestra tierra, su idiosincrasia, sus bellos paisajes. Óscar Fernando López tiene una pregunta. Dice, ¿cómo se logra seleccionar el cortometraje en tantos festivales nacionales e internacionales? Entonces damos espacio a Giovanni para que... Sí, creo que también Sinestesia pregunta cuál es la clave para ganar tantos premios y participaciones en festivales, ¿no? Como la misma pregunta que hace Oscar, a quienes les mando un saludo. Lo que hicimos con el corto, pues bueno, o sea, que existe una clave como tal, pues no sé, ¿no? Yo creo que es algo muy importante es hacer un trabajo sincero. Partimos de ahí, de la sinceridad, que sea algo muy sincero. 2, hacer un trabajo de preproducción extenso. La idea era que todo el equipo vaya en la misma línea que yo quería proponer, ¿no? Que, o sea, no llegar al último momento ahí, por lo menos los que iban a estar en el momento del rodaje, para que no se hagan propuestas que se vayan en otro camino diferente al que queríamos narrar. Ahora, una vez ya terminado todo el proyecto, nosotros lo pusimos pues ahora hay muchas plataformas, hay varias plataformas de festivales, o sea, donde uno compra un paquete y puede escribir a muchos festivales. Entonces lo que hicimos fue eso, tener unos paquetes en dos plataformas, Movibeta y FestHome, y ahí empezamos a meterlo a los festivales que eran de inscripción gratuita. A muy pocos hemos pagado la inscripción, porque hay unos que son pagados la inscripción para que te valoren. Entonces los metimos y no es otra que esperar. Lo hemos metido a bastantes, esa creo que es la idea, es meter a bastantes festivales. Y algo que fue muy chévere y es que el primer festival que lo seleccionó fue el Festival de Cine de Alicante, en España, que es un festival muy importante. Entonces eso es importante porque en el perfil de la película en cada plataforma se va actualizando, ¿no? Entonces, seleccionado en tal festival, seleccionado en tal festival, y los demás festivales dicen, mire, este es seleccionado, y por lo menos creo yo que le echan un ojo con más atención. Ahora, lo otro es que uno se da cuenta, por ejemplo, en los cortometrajes nacionales y en los festivales nacionales, que hay un grupo como de unos 15, 20 cortos que son como los mismos, ¿no? O sea, hay muchos más cortos, pero hay un grupo en el que está Alma de productos hechos o terminados 18, 19 y 20, que son seleccionados en diferentes festivales y, y pues es gratificante para Alma porque es que se va metiendo solito, ¿no? En ese grupo, digamos, como de cortos representativos de ese año, ¿no? De 18, 19 y 20. Entonces eso es muy interesante y es algo también muy valioso resaltar que y es muy feliz para nosotros cuando se selecciona en un festival, porque llegan muchos cortos y de ficción llega muchísimo a los festivales. Soy testigo de eso porque pues en el Festival de Cine Pasto lo que más llega son cortometrajes de ficción, llega una cantidad increíble, ¿no? De Pasto creo que este año llegaron como 500 o más. Entonces así son muchos festivales y hay festivales mucho más grandes que llegan más y que llegue a ser seleccionado en uno de estos festivales es muy bonito. ¿Que ¿Cómo se logra? Pues no sé, o sea, nosotros no tenemos ¿cómo se dice? Un lobby con festivales, no lo hacemos, que no es malo tampoco, por ejemplo, hay lobby para llegar a los Oscar, hay ciertos lobbies, me han dicho, para llegar a Cannes, sí, nosotros no hemos hecho lobby, pero se ha logrado, ¿no? A muchos festivales que ni sabía que se existían, uno los metía, y después es muy grato que vaya llegando, ¿no? Y la última noticia que la conocimos hace pocos días y la podíamos revelar hasta hoy, que es lo del Festival de Cine de los Derechos Humanos de Barcelona, que es un festival pues muy importante, ¿no? Y sumado a varios otros festivales, y lo que es bonito es que se pueda ver.
porque pues a veces se conoce de trabajos o producciones que los amarran los distribuidores y ellos meten a algún festival, incluso no se puede charlar el festival con el realizador sino por medio de un distribuidor. Y en este caso, pues lo hicimos nosotros directamente y bonito porque lo podíamos meter en todo lado, ¿no? Hicimos con el corto un recorrido un poco diferente a lo que normalmente se hace. Por ejemplo, en Colombia se hubiese mandado a 2 festivales que dicen que no, o sea, que son excluyentes o sea, que tienen que ser estrenos. Nosotros no metimos como estreno en esos festivales que exigen que sean estrenos. Lo fuimos soltando a otros lados, pues dijimos, no, pues el camino correcto era de pronto mandar a estos que son estrenos. No lo hicimos así, pero tampoco me arrepiento porque llegó a muchos festivales, entonces está haciendo un recorrido chévere, ¿no? Pero normalmente el camino es mandarlo a festivales que te exigen que sean estrenos o nacionales o mundiales. Nosotros pues, no lo hicimos así, que nos estrenamos en Alicante, acá en Colombia que creo que estrenamos, no me acuerdo cuál fue el primer festival en el que pasamos, creo que fue la muestra itinerante de cine de Antioquia, creo que fue el primero. Entonces, bueno, el Horror Fest, no me acuerdo. Entonces, pues chévere, ¿no? Pues, ese ha sido como el camino, pero no hemos hecho, o sea, no tenemos un distribuidor, lo hemos hecho directamente y creo que eso se propicia ahora. Yo personalmente, sin conocer mucho lo de la industria, creo que el distribuidor es un personaje muy importante, pero también creo que con esto de los nuevos medios se puede acortar un poco ese camino de productor y público, ¿no? Y por lo menos, no sé, en los largos, ¿no? De pronto la ganancia sea mayor para el productor, ¿no? No se distribuye tanto. Con esto de los medios nos propició a que nosotros lo pongamos directamente. Nosotros como productores del corto lo pusimos directamente en los festivales y nos ha funcionado así. Muchas gracias, Jova. No sé si hay más preguntas de las personas. Si hay una de Antonio Bolívar Campiño, dice, muy buenas noches creativas, felicito a su productora, director, colorista, guionista, músico, camarógrafos, asistentes, actores, a todo el equipo. Es una bella obra maestra, saludos fraternos, continúen así y más en el futuro próximo. Gracias, Antonio, era un saludo. Por ahora no tenemos más preguntas ni saludos. No, parece que no. Yo quisiera hacerles la última pregunta cortita a todos, es como, digamos, la misma pregunta. Después de un proceso, digamos, creativo, que quiere tanto, se enamora siempre de los proyectos, quisiera saber para todos cuál fue el mayor reto desde su, digamos, desde cada uno, desde su área, cuál fue el mayor reto y qué les deja Alma para ese quehacer creativo en el que todos estamos diariamente. Entonces, pues comencemos con Jova y seguimos en el mismo orden, ¿no? Giovanni. Vale, gracias, Diana. Bueno, pues había muchísimos retos, ¿no? El corto anterior mío que había hecho, Juan León, hace unos 14, 15 años atrás, todo entre amigos, digamos como de parche casi, y el reto era como conformar un equipo. Me puse con Juan, apenas ganamos la convocatoria para realizarlo. Entonces me puse con Lorena, obviamente la primera en saberlo porque es la productora. Y eso fue una cosa muy chévere porque le dije, bueno, Lore, encárgate de toda la parte de producción y yo no voy a hacer nada de eso, no voy a saber nada de eso porque, pues, al ser tan nuevo en esto, voy a dedicarme a pensar muy bien esta historia, a ver cómo la sacamos adelante. Entonces, con Juan empezamos a hacer el equipo, dijimos, bueno, ¿qué equipo? Juan fue, digamos, como el primero,
y Leomar estaba ahí también, era como de los pues, que eran así como seguros, y entonces empezamos a hablar de equipo, ¿no? Bueno, Arbey debe estar ahí, o sea, total, ¿sí? Yo le dije, yo quiero que esté Diana asistiéndome a mí, ella debe estar aquí. Bueno, Diana Oliva, no la conocíamos tanto como de relaciones personales, pero dijimos, bueno, Diana, ella tiene una gran experiencia, también la que más tenía experiencia ahí hasta ese momento. Lo del casting fue pues chévere porque no hicimos realmente como un casting de estar llamando, buscando, sino que yo me puse a ver rostros en Facebook, hice 2 o 3 entrevistas y salió y me interesó pues lo de John, pues fue chévere y las otras personas fueron saliendo. Heraldo quería que esté ahí, pero Heraldo no tenía la fisonomía del personaje que yo quería, pero sí del otro personaje, más como un comandante cubano, una cosa así. Entonces Heraldo debía estar ahí. Y así se fue armando el equipo, ¿no? En la música, aunque Luis dice que fue como al momento, o sea, ya cuando estaba como todo hecho, pero yo recuerdo una salida, un encuentro con Luis en la calle, donde hablamos ya de ese cine, y yo le dije, ve, yo quiero un corto donde la música sea repetitiva, 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 ¿no? Y es algo de lo que pasó finalmente, es como si se hubiera madurado desde hace unos 6 años atrás, 7 o más, esa idea. Y entonces el reto era como crear eso, y algo de lo que recibimos de las asesorías que recibimos fue una muy chévere que fue con Rubén Mendoza, y él hacía un trabajo de preproducción que nos indicó lo que hacía con sus películas, y entonces fue eso, ¿no? Hacer un trabajo de preproducción muy interesante, de leer, ver películas, ver fragmentos de películas, nos intercambiábamos o mirábamos, o hacía una exposición, llegaba Leo exponiendo sobre la fotografía, llegaba Diana con una muestra de traje o de recortes de personajes que podíamos tener para su vestuario, bueno, en fin. Entonces, el articular todo eso muy chévere, y quitarme el miedo también a dirigir, ¿no? Pues no había dirigido un equipo de realizadores que tenían mucha más experiencia que yo realizando, ¿sí? Entonces dije, bueno, hay que hacer ese reto, leer, ¿no? Leer lo de la actuación para ver cómo hacía con actores. Entonces, había yo hablado bastante con William Vega de La Sirga, ¿tú qué haces? ¿Cómo hiciste para trabajar actores naturales? Me dijo, no les mostré el guión, tal. Entonces, por ahí como empezar a reflexionar y a leer y crear todo ese mundo, y bueno, y creo que lograr transmitir al equipo, incluso a los que llegaron ya después en la post, como Manuela o Luis, de lograr transmitir lo que se quería, ¿no? Creo que eso es muy importante, y creo que fue el mayor reto. Y unir el grupo, ¿no? Que sea realmente como una cosa que todos vamos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando hablaba Diana Oliva de hacer el traje, lo que hacíamos ese vestuario, en las noches el vestuario nos sirvió para unirnos, para conversar, porque nos trasnochábamos haciendo el vestuario. Entonces era una cerveza y hacíamos esto, y ahí empezamos como a recochar y hablar de las cosas. Eso fue algo muy bonito. Además que todos ya tenían como en cierta manera lo místico, ¿no? Hay un momento en el corto, cuando ya habíamos grabado todo, nos fuimos con Juan y con Leomar, nos fuimos a la casa otra vez, que es que para hacer una escena que nunca íbamos a hacer, yo creo, era que un árbol encendido, un tronquito chiquitico, y lo que hicimos fue empezar a quemar las hojas que ya se habían caído, o las flores que ya estaban caídas del floripondio, y hubo como un trance todo chévere ahí, y como que todos ya estaban por allá almorzando, y nosotros acá como enlagunados sin saber. O sea, pasó el tiempo y nosotros quemándonos bajo el sol. O sea, como que todas las cosas se fueron dando, ¿no? Y yo creo que las cosas que se piensan desde muy al fondo puede ser que se unan, ¿no? Y que todo se vaya uniendo para que se dé, lo que decía Lorena al principio, de la casa estaba ahí esperándonos, ¿no? Por ejemplo. Y muchas cosas se dieron ahí facilísimo. John llegó facilísimo, o sea, la segunda entrevista fue la de John y quedó, o sea, fue como que todo fue ahí. Diana, ya nos íbamos para allá y no tenía casi, o sea, no, tranquilo, se lo hacemos allá, y yo preocupado, y en el camino fuimos recolectando todo el material y todo se lo hizo allá, ¿sí? Entonces fue algo chévere eso. Lo del mosco, por ejemplo, el mosquito que sale al final fue algo también muy mágico, ¿no? Porque nosotros habíamos tenido un insecto y no encontramos el insecto, y atrapamos unos insectos, se nos iban o no servían, y encontramos un cascarón, no sé si se llama así, o de la piel seca de un insecto, lo pusimos ahí, pues que tenía un símbolo fuertísimo eso.
Y después, al final, en la última escena, cuando vuelve a caer, aparece un mosco de la nada, así, volando. Y después, entonces, con Arbey nos fuimos, cuando estábamos grabando en el carro que sirvió como estudio de grabación, salimos a buscar un mosco, y había un mosco por ahí, y grabémoslo también. Entonces grabamos el sonido de un mosco, porque enriqueció esa parte de las flores. Ahora, las flores que están ahí, eso es natural también, y se llaman, después un amigo me dijo, eso se llama ojo de poeta, ¿no? Y poeta significa poesía, y lo que buscábamos era como un poco de poesía, ¿no? Con esto. Entonces, creo que las cosas se dieron de una manera muy gratificante, y bueno, eso podría como contar, aparte de agradecer a toda esta confluencia y a este equipo tan chévere. Gracias, Giovanni, muy chévere. Sí, siempre todo el rodaje, todo el proyecto de Alma sí estuvo rodeado por cosas bien particulares, y sí, como que todo se daba, ¿no? Todo era para que los que teníamos que estar estuviéramos, y eso fue bien bello. Entonces, sigamos con Lore, como el mayor reto desde la producción. Gracias, Dianita. Bueno, yo creo que el mayor reto de la producción fue garantizar que todo lo que necesitábamos lo tuviéramos en el momento justo, cuando lo necesitábamos, y que era exactamente lo que requeríamos, ¿no? Fue un reto, yo creo que se nos facilitó las cosas que, por ejemplo, en el rodaje estuviéramos todos juntos, y entonces el manejo de todo el tema de producción, de alimentación, del hospedaje, nos facilitó incluso que termináramos el rodaje. Creo que un día antes terminamos de lo previsto. También que si teníamos que esperar a que la actriz llegara, la actriz principal no llegó el primer día, sino después, entonces garantizar que tuviera su transporte, que llegara a la hora. El niño también que actúa también tenía sus clases, entonces era que coincidiera con el día festivo que nos cayó justo en el día de rodaje. Ese día tenía que estar en grabación, y así fue. O sea, yo creo que todas las cosas se nos dieron, y que todos, y entender también, por ejemplo, desde el tema de producción, entender los gustos de cada quien, ¿no? Que íbamos a convivir una semana, no nos conocíamos muy bien todos, pero yo creo que fue un trabajo muy bonito en equipo, muy bonito desde el campo de producción. Esta experiencia fue un reto para mí, y yo creo que estoy preparada para otros más que vengan. Ojalá y que podamos contar con el equipo que hemos construido, porque en la región hay que construir, ¿no? Hay que construir equipos, hay que construir este tipo de alianzas entre el sector audiovisual, ¿no? Para continuar con la bonita labor de hacer cine desde la región. Gracias. A ti, Lore, muchas gracias. Y bueno, Dianita, Oliva, tienes la palabra. Gracias, Dianis. Bueno, yo quiero decir algo que es algo que me pasa a mí, que es como el reto con esta pasión que siento por estar en los equipos de trabajo del audiovisual, ¿no? Que es que me ocurre que me enamoro profundamente. Entonces, para mí ese siempre es un gran reto, ¿no? Como poder poner eso que me emociona, que se manifieste en lo que hago, ¿no? Entonces, aquí en este corto precisamente habían unos retos de la imagen bien intensos, bien interesantes, ¿no? Y traducir así la voz de lo que ocurría ahí. A mí también hay una cosa que me gusta mucho de la ficción, y es cómo ocurre que la ficción se siente real, ¿no? O sea, y este espacio que es bien un espacio de ensueño, onírico, mágico, que parece que es y no es, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa ficción, ¿no? Esa gran ficción la traemos a lo real, o sea, como se siente como que estás ahí, como que
estás viviéndola con toda la sensación, ¿no?, del caso. Creo que eso es lo que me pasa y como generar esa dualidad que hay en el vestuario, como de tener a la mamá, que es una señora campesina, ¿no?, como una señora que se ve como se ven muchas señoras en nuestra región, al lado de un personaje que está lleno de musgo y que eso se sienta que está bien, ¿cierto? Ese es un reto hermoso para este corto. Fue un reto maravilloso como poder generar esa paleta de color, una paleta de color que estuvo acompañada por todos, ¿no? O sea, como que lo que dicen todas y todos, ¿no? Como que las cosas salían, esta casa que tiene todo el color y que entre todos manifestamos, ¿no? En tal caso. También siempre siento que hay una cosa que es muy valiosa en la creación audiovisual, y es cómo tú puedes como entregar tu saber, tu conocimiento en un equipo, ¿no? Y siempre digamos, lo que me pasa a mí más bien, ¿no?, personalmente, es esa posibilidad de tener una familia, ¿no? O sea, cada equipo que uno hace es una familia, y es maravilloso que eso sea posible. O sea, que tú en un momento creas una propuesta que está aquí, ¿no?, como en la mente, y esa propuesta debe estar puesta en marcha alrededor de un equipo, ¿no? Entonces eso creo que es un regalo del audiovisual, ¿no? Comprender el ejercicio de crear familia, creando y poniendo en la realidad del audiovisual eso, o sea, como poniéndolo en la escena, hacer una puesta en escena de la traducción de un guión. Entonces es bien emocionante, y siento que para mi alma sí es un momento así de vital, ¿no? Como de poder hacer digamos, este tema del efecto, ¿no? Y siento que eso ha sido el regalo de alma, y pues esta familia, ¿no? También, definitivamente. Eso. Vale, Dianis, muchas gracias. Y John, ¿cuál fue ese reto y qué te deja Alma? Sin duda alguna, creo que trabajar sin guión es un reto increíble. Vengo de una escuela que se dedica mucho tiempo de trabajo de mesa para investigar sobre un tema, construir un personaje, construir la historia. Pero en esta ocasión, digamos que no tenía casi que ningún apunte ni ningún dato certero de lo que iba a hacer en realidad. Habíamos charlado en la entrevista con Giovanni sobre la relación de mi vida y de mi familia campesina, pero hasta allí. Entonces, trabajar in situ, trabajar en lo que corría el rodaje, ha sido sin duda un reto increíble. Creo que también es una forma muy bacana para lograr como más suspenso, un poco más de naturalidad también en las reacciones y en las acciones del personaje. Vale, John, muchísimas gracias. Y por acá está, digamos, con Manuela, que nos cuente su experiencia. Bueno, yo que entré como tan tarde al proceso, de todas maneras, creería yo que el reto más grande era como conectarme con la historia, que en realidad sucedió de una manera muy, muy natural también. Creo que que parte de eso fue el extrañar mi tierra. Yo vivo acá en Bogotá hace por ahí más de 20 años, y generó en mí un sentimiento pues muy especial, el poder primero unirme a un equipo pues de Pasto, y que todos
hacen su trabajo allá. Cuando yo estaba allá y estaba más pequeña, no había esta cantidad de producción, entonces fue como muy emocionante. Y el reto en ese momento fue poder conectarme con el proyecto y servir un poco a eso que estaba planteando Giovanni desde un principio, que fue muy claro de todas maneras, y la fotografía venía ya con una propuesta, entonces generar como esa atmósfera que correspondiera también a la narración, a lo que se estaba contando, esto que dice Diana, que tiene un sentido onírico, y unirlo un poco con esa realidad de los dos personajes que venían después, buscar como ese ambiente, esa atmósfera, sacada un poquito de la realidad, me pareció, fue un reto interesante. Creo que hubo un camino también muy chévere porque vimos varias opciones, como les había comentado antes, y creo que el reto para mí, la principal preocupación que yo tenía era como servir un poco a esa idea que tenía Giovanni y que él estuviera contento y conforme y que viera, digamos, el aporte que yo podía hacer al corto. Y de lo que me dejó, pues fue volverme a conectar otra vez con la tierra y poder volver a unirme con gente que todavía lo hago, y con Dianita también tuvimos la oportunidad de trabajar en su corto, como que volví yo otra vez a conectarme con mucha gente allá, y eso fue lo más bello también que me dejó esta experiencia, por lo que también estoy muy agradecida con todos. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias. Por acá está Arbey. ¿Sí está conectado? Sí, Arbey está por aquí. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Arbey. Bien. Frente a la pregunta que nos hace Dianita, de los retos en mi caso, pues estaba en un momento personal particular. Creo que normalmente cuando uno graba, entra a un proyecto de estos, la preocupación es que suene bien porque uno tiene una atención, esto no lo va a escuchar la familia, la mamá, el papá, los hermanos, sino ni siquiera la ciudad lo va a escuchar mucha gente. Entonces hay una tensión positiva, se puede decir, porque eso lo obliga a uno a trabajar mejor. Pero por encima de eso yo tengo una preocupación, Giovanni la conoce, creo que todos la vivieron conmigo. No sé si podía grabar en ese estado de salud. Eso me preocupaba y me tensionaba más que otra cosa, más que la calidad de la grabación y esas cosas técnicas que son bien importantes, y las conceptuales, obviamente. Entonces, inicialmente el reto fue poder grabar bien. Y la segunda parte, pues hacerlo bien. Repito, hay un compromiso social, se puede decir, porque hay mucha gente que lo va a escuchar y uno cada vez que empieza un proyecto audiovisual piensa en hacerlo de la mejor manera por las personas que llegan a la pantalla. Y de ahí, como en todo proyecto de escuela, aprender. En los documentales uno aprende muchas cosas y en la ficción aprende otras diferentes. Y bueno, un reto también en cada producción, en mi caso también es algo particular, es que cuando hago un directo, siempre lo hago pensando en postproducción, así yo no la vaya a hacer. Entonces, toma de la toma, otra más, una solo de audio, un detalle por acá, otro detalle por acá, que en el equipo en su momento puede convertirse en dispendioso, pero que eso finalmente son recursos bien importantes para tener un buen resultado en el trabajo. Entonces, en mi caso, como reto era primero poder grabar por el estado de salud, y segundo, poder hacerlo bien. Y bueno, conté pues afortunadamente con el apoyo de todo el equipo. Creo que una noche hubo una recaída que nos asustó un poco, pero se cumplió. Estaba en un momento particular, en mi caso, pues personal, entonces creo que ese era el reto más que otros. Gracias, Arbey. Muchas gracias. Y por acá también está Luis. Espera, creo que Leomar se desconectó y no puede conectarse para que Luis nos cuente su experiencia que le deja.
Alma Sí, claro. y ese reto Claro, más grande en este. sí, bueno, yo diría que el reto, bueno, en primera instancia, pues puede ser sí, el hecho de enfrentarse ya como la imagen en movimiento y bueno, después poner la música, ¿no? Esa como que sería una de las cosas, ¿no? Que creo yo que es importante, pero que también queda como no sé, como ese temor, bueno, generalmente los músicos, eh, siempre antes de alguna actuación, por decir algo, en vivo, lo que sea, uno siempre tiene nervios, por más que haya tocado muchas veces lo mismo. Antes de salir al escenario siempre hay unos nervios. Y creo que lo mismo pasó acá, en esto de la imagen, con la imagen del corto me refiero. Es decir, poner la música. Siempre sentí como que, bueno, que ir a pensar, bueno, Giovanni, ¿dónde será que quiere que ponga la música? Bueno, y luego quedas como con esa duda porque lo ves casi al final, cuando ya se hizo, ¿no? Y eso creería que fue como uno de los retos más grandes, ¿no? Y que es una gran experiencia. Yo recuerdo que hace un año, cuando más o menos hace un año, creo que fue que lo pasaron acá el corto, dentro del FICPA, y yo había invitado a algunos amigos, bueno, que les gusta mucho el cine y cosas de estas, ¿no? Sobre todo, de alguna forma como críticos también, ¿no? Porque quería, pues, o sea, ellos sabían que yo había participado en el proyecto y querían también escuchar cómo quedó al final, ¿no? Toda la música puesta en el corto. Y es igual, o sea, cuando estaba en el teatro, creo que fue sí, en la Casona Minango, si no estoy mal. Cuando estábamos ahí, pues estábamos sentados esperando el corto y todo, pero igual yo sentía esos nervios, ¿no? Bueno, ¿qué irán a decir? ¿Qué irá a pasar? Y todo, porque estás así con esa duda. Igual pasa cuando uno está tocando en un escenario. Entonces siempre hay como que eso de que de repente te equivocas por aquí, bueno, alguna cosa. Tal vez el público no lo nota, pero tú sí sabes que de repente has fallado en algo. Acá, bueno, era distinto porque había que esto ya estaba grabado, pero era como ver el hecho del resultado de cómo cuadró la música en las partes donde las quería poner pues el director, en este caso pues Giovanni. Bueno, después que terminó el corto, pues un amigo me dijo, no, o sea, no, bonito, o sea, la música es bien puesta ahí porque, no sé, dijo, siempre me ha llamado la atención un instrumento como solista en la música del cine porque, no sé, como que dice muchas cosas que poner tantos instrumentos a veces a sonar a la vez. Es decir, como bueno, son palabras de él, ¿no? Entonces me decía, pues es como interesante que la guitarra va de alguna forma naciendo con algunas notas y hasta que llega al final con este motivo que siempre se está repitiendo, ¿no? Pero es como también la sencillez de la música que se nota en el corto y sobre todo eso, sí, como esas nostalgias que a veces llegan en algún momento, ¿no? Sobre todo en este tipo de contextos, digamos. Pues yo creería que es más como eso, ¿no? Y es interesante porque sí, no, yo creo que sí uno dejaría de sentir nervios al tocar o al ver en algún proyecto donde estás participando, pues como que siempre que es interesante sentir esos nervios del antes de tocar o de ver algo en lo que has participado. O también pues como esa ansiedad que te da, ¿no? Al instante de repente de ver eso o de escucharte en las grabaciones cuando a los músicos, bueno, tenemos que grabar un disco y tal vez no sabemos cómo va a quedar sino hasta la mezcla final, por decir algo.
Y entonces, bueno, ahí entras a juzgar, bueno, ¿por qué no hice esto así? Pero ese es el reto, digamos que el reto siempre está. Es como lo interesante, creo, de este tipo de proyectos, ¿no? Gracias. A ti, Luis, muchas gracias y a todo el equipo de Alma por este espacio. Vamos a finalizar con algunos Diana. comentarios. Alexandra Vargas dice felicitaciones, tan excelente. Perdóname. Sí, yo quería, como tú también haces parte del equipo, quería que te respondas esa pregunta que tú nos hiciste también, como el reto y qué te deja. Ay, gracias. Sí, yo solamente preguntándola y tú responder algo también. Vale, Jova, gracias. Pues yo siento que uno de los retos más grandes fue asumir esa responsabilidad de la asistencia de dirección, ¿no? Tú una vez lo decías y pues por mi temperamento, ¿no? Yo soy una persona como muy calmada y también tenía como ese temor de cómo es que un asistente debe asumir, pero fue como un gran aprendizaje porque pues no se necesita como ser muy rígido como en ese tipo de, de requerimientos, ¿no? Yo creo que un asistente requiere ser muy organizado, muy comprometido, como, y sobre todo conocer muy bien la historia, ¿no? Y ser como ese puente entre la producción y la dirección, y fue como entenderlo y asumirlo. Ese fue mi mayor reto, saber que podía hacer eso. Y lo que me deja el Alma como tal es un equipo, ¿no? Es un equipo de amigos, es una familia y es creer y ver esa posibilidad de que podemos hacer proyectos, de que podemos enamorarnos del proyecto de otro, ¿no? Eso me parece bien, bien importante, ¿no? O sea, como poder leer en otro como esas ganas de hacer, enamorarse del proyecto y finalmente formar parte de un sueño, ¿no? Y que posiblemente después alguien también se enamore de tu sueño y se meta de lleno en eso y crea en eso. Entonces, ver que acá, que en Nariño, que en Pasto existe esa posibilidad, creo que fue como lo más grande lo que me dejó el proyecto. Gracias. Gracias, Jova. Y bueno, sí, ya estábamos como leyendo los comentarios de las personas que están. Por acá había uno de Elizabeth Salas, dice excelente recorrido, felicidades. Alexandra Vargas dice felicitaciones a tan excelente equipo, gracias por dejar en alto el nombre de nuestra región. Alma seguirá dando mucho de qué hablar. Bye. Voy a leer algunos que están acá dentro de los comentarios. Saludos desde el Consejo de Cine del Cauca. Saludo a todo el equipo del cortometraje de Alma. También hay un saludo para Dianita, dice, mami, hola, te amo, Elías. Aquí hay una pregunta de Pasto Graffiti Mural. ¿Ustedes creen que los fantasmas habitan la tierra? Sí. Pasto Graffiti Mural. Sí, listo. Hágale pues. La dejo justo ahorita.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que Bueno, yo perdí fue la un conexión. foro maravilloso. Sí, perdón, Dianita, muchísimas gracias a todo el equipo, a Giovanni, a Diana Oliva, a John, a Luis Olmedo, a Manuela, a Arbey, a Leomar, a Juan, a Andrés, a Nicolás, a, a la señora Victoria, que en paz descanse, a todos, a todo el equipo que hicieron parte de este proyecto maravilloso. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también porque con ustedes cerramos esta quinta muestra itinerante de cine en Nariño, con esta bellísima obra y con este foro espectacular donde pudimos contar un poco de nuestra experiencia con la producción de este cortometraje. Realmente fue un gusto que nos hayan acompañado esta noche desde la Corporación Inmediatec. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No sé si Giovanni tienes algunas palabras finales para cerrar esta noche. Una gratitud eterna a este equipo. Ojalá se dé la oportunidad para trabajar en algún otro trabajo también. Ustedes que viven haciendo y viven trabajando, pues que sigan compartiendo trabajos. Yo creería que trabajaría en un largo, alguna cosa mía y ya, porque no sé de muchos de estos trabajos, pero ustedes sí, qué chévere. Esto fue una gratitud pues inmensa con ustedes. Y pues se los lleva en el alma, como se dice, y pues bueno, esperamos continuar y esperamos podernos ver personalmente también para seguir esto celebrando y pues el cortometraje ya una vez hecho sale de las manos, ¿no? Ya no es, yo entendí una cosa muy bonita con esto y es que no es un trabajo de una persona, ¿no? Es realmente un equipo, ¿no? Y entonces los aportes de todos ahí se dan, ¿no? O sea, uno está ahí como director, como encabezando las cosas, pero se pudo lograr que sea un trabajo realmente de equipo y así algunos, como yo, que no sabía qué era lo que estaba pasando al principio, pero todos se conectan finalmente, entonces pues chévere con esto y pues muchísimas gracias a la MIC también, este proyecto que es tan bonito y que se hace y se lleva a los municipios. Creo que incluso con la MIC fue la primera vez que se mostró hace más de un año, ¿no? En un pueblo, en una pantalla gigante, ahí hicimos como que el primer, ¿cómo se llama esto? La primera muestra para, acercamiento. Para ver qué reacciones hacía el público, a ver qué caras hacía. Y bueno, todo esto ha sido muy bonito. Este es uno de la estatuilla de mejor corto nacional de La Palma de Cera del Quindío. No alcanzas, bien grande. Sí, te voy a poner así de lado. Entonces, esta es de todos. Muchísimas gracias a todos. Se les quiere. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto concluimos. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Adiós.